Gloria al Señor, hermanos. En este párrafo de la palabra de nuestro Dios, hermanos, nos narra el segundo de dos milagros que el Señor hizo a través del apóstol Pedro. ¿Se acuerdan, hermanos, que el domingo hablamos de Pablo, de Saulo? Hermanos, pero de ahí hace una pausa. Para este entonces Saulo decíamos que ya estaba en Tarso. Llegó a Cesarea, de ahí a Tarso, hermanos, pero cuando él está en Tarso, mientras Saulo está en Tarso, la escritura vuelve otra vez al apóstol Pedro, hermanos, y Pedro, hermanos, nos muestra en este párrafo de la escritura, hermanos, que Pedro hace dos milagros, hermanos. Bueno, Dios lo usa para hacer dos milagros. El primero de ellos, hermano, fue con un hombre que se llamó Eneas. Versículos antes, ahí dice acerca de Eneas, hermanos. Y hermanos, Eneas era un hombre, hermanos, que tenía ya 8 años de estar paralítico. Es decir, no podía caminar. Amén. Y hermanos, en ambos milagros, hermanos, llama un poco la atención, hermanos, porque son milagros parecidos a los que Jesús hizo, algunos de los que Jesús hizo mientras estaba aquí en la tierra. Con el paralítico, hermanos, ahí en Marcos capítulo 2, versículos 9 al 11, hermanos, habla de que había un paralítico en Capernaum, hermanos, y como había muchísima gente, la gente se agolpaba alrededor de él y él estaba dentro de la casa y no había lugar, hermano, para que alguien más entrara, porque la gente apretaba mucho, hermanos, se apretaba mucho entre sí, hermanos, porque mucha gente era la que quería ver a Jesús. En eso, hermanos, 4 hombres, hermanos, pretendían entrar, hermanos, porque llevaban a un paralítico. Amén. Y al no poder hacerlo, hermanos, porque no había lugar, hermanos, dice la escritura que abrieron el techo, hermanos. Hicieron una perforación, bueno, abrieron el techo, hermanos, y por ahí, hermanos, descolgaron, hermanos, a este paralítico. Y dice la escritura que Jesús, viendo la fe de ellos, hermano, lo puede leer, hermanos, si usted quiere después, ahí en Marcos capítulo 2, versículos del 9 al 11, hermanos, y dice la escritura que cuando Jesús vio la fe de ellos, ahí nos llamaba la atención, hermanos, porque Jesús no vio la fe del paralítico. Jesús obró, hermanos, porque vio la fe de ellos, de los que estaban desplazando a este paralítico hasta ese lugar, hermano. Y cuando vio la fe de ellos, les dijo al paralítico: levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Amén. Y esta ocasión, hermanos, Jesús, hermano, ahí en el versículos antes, hermano, ahí en el versículo 34, perdón, Pedro le dijo: Eneas, Jesucristo te sana, levántate y haz tu cama, y enseguida se levantó. Le dijo palabras similares. A Jesús le dijo al paralítico tiempo antes: levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Esta ocasión dijo Pedro, dice el apóstol Pedro: levántate, dice Eneas, Jesucristo te sana, levántate, haz tu cama, y enseguida se levantó. La palabra haz, hermanos, no es que iba a hacer una cama, hermanos, sino la palabra haz significa levanta tu cama o enrolla tu cama y vete. Amén. Y levántate. Hermanos, entonces, hermano, en eso nos damos cuenta que Pedro aprendió muy bien de su maestro. Y él tuvo un maestro por excelencia, hermanos. Era excelente, hermanos. Y algunos por ahí he escuchado de repente decir: es que los discípulos no tuvieron preparación. Y yo creo que 3 años y medio, estar 24 horas al día con su maestro, creo que fueron, hermanos, mucho tiempo, y fue el tiempo de preparación. Si nosotros hiciéramos la cuenta, hermanos, de cuántas horas pasaron los discípulos con su maestro y cuántas horas nosotros pasamos dentro de la iglesia, hermanos, nos daríamos cuenta, hermanos, que ellos pasaron en 3 años y medio lo que muchos de nosotros pasamos en toda nuestra vida dentro del templo. Amén. En algún momento yo he hecho la cuenta, hermanos, y me doy cuenta, hermanos, que nosotros solamente ocupamos para prepararnos para la obra del ministerio solamente 2 horas, entre 2 y 3 horas semanales. Y ellos pasaron 24 horas
3 años y medio. Entonces, ¿hubo preparación? Yo creo que esa fue más que una preparación más que excelente. Amén. Entonces, hermano, en esto vemos, hermano, que Pedro hizo lo mismo que hizo Jesús en su momento, pero en el texto que acabamos de leer, hermano, también, hermanos, hay un paralelo, hay un parecido también a lo que Jesús hizo. Jesús se encontró, hermanos, con con la hija de Jairo, hermanos, y curiosamente también le dice Talita. Talita Kumi, y esa palabra traducida, hermanos, quiere decir, niña, a ti te digo, levántate. En esta ocasión, hermanos, el apóstol Pedro dice algo semejante, y dice la palabra, Pedro se levantó, en el versículo, dice, entonces Pedro sacando a todos, Pedro se puso de rodillas y oró, y volviéndose a la niña, dijo, Talita, levántate. ¿Se dan cuenta cómo el apóstol Pedro aprendió muy bien del maestro? Y a propósito, hermanos, marcan estos detalles en la palabra para hacernos notar, hermano, que es importante que nosotros aprendamos del maestro. Aprendamos, hermano, en cada paso que damos, hermano, cómo es que hacía las cosas el maestro. Cómo es que reaccionaba, cómo es que caminaba, cómo es que aconsejaba, cómo es que respondía ante los diferentes problemas que se tenía que enfrentar. Y ahora, nosotros, hermano, al estudiar, hermano, los evangelios, el evangelio del maestro por excelencia, que es nuestro maestro, hermanos, debemos darnos cuenta, hermanos, que en nuestra vida diaria, nosotros también debemos de pensar en cómo lo haría el maestro. Cuando usted tiene un problema, tiene una situación, tiene una necesidad o algo, usted debe pensar cómo lo haría el maestro. Porque muchas veces nosotros actuamos totalmente diferente, hermanos, a como actuaba el maestro. Y decía yo, en otro tiempo atrás, decía yo, si alguien los agrede, ¿usted cómo respondería? ¿Cómo responderían, hermanos? Como me hables, te hablo, y como me trates, te trato, ¿no? ¿O no? Si me quieres hacer entender por golpes, si me tratas con golpes, ¿qué va a recibir de mí o de usted? Ahora la pregunta, si el Señor estuviera en una situación semejante, donde lo estuvieran agrediendo, ¿Él cómo respondería? ¿Igual? ¿Usted se imagina a Jesús agarrándose a golpes allí en la esquina? O diciéndose de palabras, hermano, palabras pues antisonantes, ¿verdad que no? Entonces, si nosotros somos aprendices del maestro, hermanos, debemos pensar, si usted tiene un problema en su vida cotidiana o en los problemas cotidianos que usted tiene, cuando usted tenga que responder, tiene que preguntarse, ¿cómo respondería mi maestro? ¿Cómo lo haría mi maestro? Amén. Y como usted piensa que lo haría él, pues hágalo igual. Amén. ¿Alguno lo ha hecho, hermanos? Algunos a lo mejor sí, otros no, hermanos, pero algunas veces yo lo he hecho, porque algunas veces no lo he hecho porque en el momento se me olvida. Se me olvida que tengo que preguntarme eso, ¿cómo lo haría él? Pero algunas veces lo he hecho. Cuando vemos estos dos paralelos, hermano, son cosas muy semejantes, los dos milagros son semejantes. En este caso dice la palabra, en el versículo 36, dice, había entonces en Jope una discípula llamada Tabita. ¿En dónde estaba esa mujer? En Jope. Jope es un lugar, es una costera, había una playa, o hay una playa ahí, hermanos. Entonces, hermano, y allí en este lugar es donde vivía esta mujer. Posteriormente la Biblia dice que allí se hospedó, allí se quedó varios días, hermano, el apóstol Pedro en casa de un tal Simón el Curtidor. Y dice la palabra, entonces había en Jope una discípula llamada, ¿cómo se llamaba? Tabita, que traducido es Dorcas. Esta abundaba en buenas obras y en limosnas que hacía. Abundaba. Esto es algo importante, hermanos. Yo no sé si usted sabe, hermanos, que nuestras ofrendas,
nuestras obras también pueden llegar a la presencia de Dios? Pueden llegar a la presencia de Dios, hermano, y muchas veces no nos damos cuenta hasta dónde pueden ser los alcances, hermano, de las ofrendas, de las limosnas. Bueno, aquí dice limosnas, hermano, pero limosnas se entiende, hermanos, que ayudaba a los pobres, ayudaba a los necesitados. Se piensa, por lo que dice la Escritura, hermanos, es que ella también era una mujer viuda, pero una mujer viuda con buena posesión económica. Y por la situación económica que vivía, hermanos, despejadamente, hermanos, ella todavía se daba lugar, tiempo, hermanos, se sacrificaba, hermanos, para ayudar a otras personas y daba limosnas, ayudaba a los necesitados. Entonces en esto podemos ver, hermano, que Dorcas era una mujer que daba limosnas, ayudaba a los necesitados. Pero dice aquí, abundaba en buenas obras. Hermano, el dar limosna puede ser una buena obra, pero aquí lo separa. El dar limosna es ayudar económicamente a las personas más vulnerables o con necesidades extremas, que no tienen lo básico para subsistir. Hermanos, eso es dar limosnas. Pero también dice que abundaba en buenas obras. ¿Cuáles eran las buenas obras? Dice la palabra. Aconteció en aquellos días que enfermó y murió. Después de lavada la pusieron en una sala. Como Lida estaba cerca de Jope, los discípulos, oyendo que Pedro estaba allí, le enviaron 2 hombres a rogarle: no tardes en venir a nosotros. Y dice la palabra, Pedro se levantó entonces y fue con ellos. Cuando llegó, lo llevaron a la sala donde lo rodearon todas las viudas, llorando y mostrando túnicas y vestidos que Dorcas hacía cuando estaba con ellas. Vemos, hermano, que ella hacía 2 cosas importantes que eran agradables delante de Dios. Daba limosnas, ¿y qué más? ¿Y hacía qué? Buenas obras. ¿Cuáles eran las buenas obras? Las buenas obras, por eso llegué hasta aquí, hermanos, porque dice que mostrando las túnicas y vestidos que Dorcas hacía cuando estaba con ellas. No es una ropa que ella hiciera para sí o para vender. Ellos le estaban mostrando las túnicas y los vestidos, hermano, que ella hacía, hermanos, para ayudar a las mujeres viudas más necesitadas de la comunidad. Y cuando habla de túnicas, hermano, está hablando de ropa exterior. Pero cuando habla de vestidos, hermano, está hablando de ropa interior, hermanos. Entonces, hermano, vemos, hermano, que esta mujer Dorcas, hermano, abundaba. Es decir, hacía mucha obra de caridad. Hacía muchas obras buenas para la comunidad que tenía necesidad, hermano, dando limosnas, dinero, para ser específicos, hermano, y ayudando, trabajando, haciendo ropa, haciendo vestidos y túnicas para las personas que no tenían. Amén. Entonces, hermano, qué importante es esto, hermanos. Y creo yo, hermanos, que en este momento usted y yo tenemos que tomar el ejemplo. Una es aprender a ayudar a las personas con necesidad. ¿Alguien lo hace, hermanos? Hay que hacerlo. Amén. Y a veces Dios pone el que nosotros sepamos, hermano, sepamos de alguien con necesidad, hermano, porque Dios quiere darnos la oportunidad en nuestras posibilidades, hermano, de poder ayudar a otros que tienen necesidad económica, que no tienen el alimento, ni siquiera el básico. No tienen, hermano, a veces, hermano, ni para las tortillas o ni para, no sé, para lo más mínimo que pudiéramos pensar. Y el pueblo de Dios, hermano, debe ser generoso. El pueblo de Dios, hermano, debe ser generoso, hermanos, y tiene que aprender a dar, a ayudar económicamente, hermanos. Iba a decir limosnas, hermano, pero en este tiempo, en español, la palabra limosna es otra cosa. En aquel tiempo es ayudar a los pobres, pero en este tiempo, hermanos, dar limosna es sacar un peso de la bolsa y ya, o 5 pesos, los más generosos, o a lo mejor 10, hermano. Pero, hermanos, el pueblo de Dios, hermano, tiene que aprender a ser sensible a las necesidades de los demás. ¿Cuántos dicen amén? Ahora,
el pueblo de Dios también no solamente tiene que aprender a ser sensibles para dar economía, para darle de comer al que no tiene, hermanos, sino también tiene que aprender a poner de su trabajo para ayudar a los demás. Amén. Ayudar con los dones, ayudar con las habilidades, ayudar con los talentos, hermanos. ¿Por qué? Porque muchas veces, hermanos, nosotros tenemos la tendencia siempre, o bueno, casi siempre, hermanos, a que todo queremos, hermanos, sacarle provecho. Y no es así. No es así, hermanos. Algunas veces también debemos aprender a ofrendar el trabajo. Y no me refiero, hermanos, solamente a la situación de la necesidad como iglesia. Cuando la iglesia aquí tiene una necesidad que levantar un muro, que poner una puerta o hacer una puerta. No me refiero solo a eso, sino a algunas veces también tenemos que aprender a ofrendarle nuestro trabajo a las personas, a los hermanos, a las hermanas, principalmente de la iglesia de Jesucristo, a los que estamos en la hermandad cristiana, hermanos, pero también algunas veces a alguna persona de la comunidad. Amén. Porque esta mujer Dorcas, dice la Escritura, que ella no solamente ayudaba a los creyentes en Cristo, sino ella hacía una labor humanitaria, hermanos, con la gente de la ciudad de Jope. Amén. Entonces nosotros debemos ser sensibles, hermano, sensibles a la necesidad que nos rodea en las personas que nos rodean de nuestra sociedad. Y a veces, hermano, los cristianos somos insensibles, hermano. Muchas veces, hermano, el hecho de que seamos cristianos, hermano, o la vida del cristiano, hermanos, a veces se define también porque se vuelve insensible. Y decimos, Dios le proveerá, Dios le va a dar. Y a veces Dios quiere usarlos a nosotros para darle a los demás, hermano. Y a veces pensamos, muchas veces, hermano, que mejor que nos den, mejor estamos pensando en que alguien nos dé, que alguien nos ofrende, hermanos, en lugar que nosotros podamos dar a otros. Y dice la palabra, para nosotros, aplicándolo a nosotros, que es mejor dar que recibir. Amén. Porque cuando yo doy, el Señor lo multiplica, el Señor lo bendice. El Señor bendice mi vida. Y cuando alguien recibe, hermanos, pues ahí está la bendición y ahí quedó. Es bendición de Dios, desde luego, pero la persona que da, el Señor le da más. Y me he dado cuenta, hermanos, que cuando nosotros pretendemos acumular cierta cantidad de dinero, hermanos, y muchas veces nos estancamos. Y a veces yo le he dicho a Dios, Señor, aunque yo me quede sin nada, pero yo no quiero deber. Aunque yo me quede sin nada, yo quiero estar bien con todos los demás. Y me doy cuenta de que aunque yo me quede en cero, hermanos, como que Dios me hace entender esto, que una vasija, para poder ser llena, necesita primero vaciarse. Y mientras esto se mantenga ahí, hermanos, Dios no la puede llenar, tiene que vaciarse. Y su vida de usted tiene que vaciarse. Y muchas veces pensamos que la acumulación de riquezas, hermano, es de sabios. Y eso es una falsa mentira, hermano, que el enemigo pone en nuestras vidas. Así es que si usted dice, tengo poquito, pues de lo recibido de tu mano, dice la palabra, de eso mismo le damos. Tenemos que abundar en buenas obras. Ahora, dice la palabra que la fe sin obras es muerta. Dice la palabra que Dorcas era una mujer que abundaba en buenas obras. Y usted y yo tenemos que abundar en buenas obras. Amén. Entonces dice la palabra, aconteció que en aquellos días enfermó. ¿Quién se enfermó? Dorcas. Amén. Enfermó y ¿qué pasó? Y murió. Después de lavada, la pusieron en una sala. Ella se enfermó, esta mujer, esta buena persona, esta mujer que abundaba en buenas obras y en limosna, ayuda para los pobres, hermano, dice que se enfermó y se murió. Y algunos pensarían, ¿pero por qué le pasó eso? Si se portaba bien. Y algunos piensan que los que se portan bien no les pasa nada. Es más, algunos han llegado a pensar que el pastor nunca se debe enfermar. ¿Se debe enfermar o no se debe enfermar? Se debe enfermar. Y fíjate cómo lo estoy diciendo. Se debe enfermar.
El enfermarse es una necesidad de cada uno de nosotros, porque solamente cuando experimentamos las cosas adversas, hermano, es cuando comprendemos a los demás. Y cuando nosotros entendemos la situación, hermanos, es cuando oramos de una forma diferente. Amén. Alguien que no lo ha vivido, sí, Señor, ayúdale, guárdale, sánale, pero de una forma muy ligera, muy tenue. Pero cuando nosotros pasamos por la situación, entonces nosotros también oramos con más intensidad delante de Dios. Y dice la palabra, se enfermó y murió. Dice, después de lavada, la pusieron en una sala. La palabra lavada significa que la prepararon para la sepultura. Pero algo iba a pasar, hermanos. Dice la palabra de nuestro Dios. La pusieron en una sala. Esta sala, hermano, no es una sala como la nuestra. Esta sala, hermano, significa aposento alto. Al parecer, hermano, y siendo más estrictos, hermano, como que quiere decir que era el tercer piso. Estaba muy alto. Entonces, hermano, la pusieron en una altura, hermanos, porque así se acostumbra. ¿Se acuerda que Jesús estuvo en el aposento alto? ¿Se acuerda dónde fue el día del Pentecostés y cosas así, hermano? Entonces, hermano, era un aposento alto. Lo pusieron en una sala dispuesta. Pero vamos a seguir adelante, dice. Como Lida estaba cerca de Jope, ¿quién estaba en Lida? Pedro. El día jueves veíamos, hermano, que Pedro se quedó en Lida. Después del milagro que Dios hizo a través de él en Eneas, de que el paralítico caminó, hermanos, él se quedó en Lida haciendo la obra del Señor, haciendo dos cosas. Haciendo la obra de Dios, hermano, así orando, ayunando, predicando, es lo que estaba haciendo en Lida, pero también esperando dirección de parte del Espíritu Santo. Pero dice la palabra, como Lida estaba cerca de Jope, ahí estaba Pedro en Lida, los discípulos, oyendo que Pedro estaba allí, le enviaron 2 hombres a rogarle, no tardes en venir a vosotros. Aquí yo detecto algo que tal vez algunos no ven. Lida estaba cerca de Jope y dice, los discípulos. Cuando habla de los discípulos está hablando de los creyentes en Cristo. Es decir, Dorca, hermanos, formaba parte integral de la iglesia de Jesucristo de Jope. En Jope había una iglesia, no sé si era grande o era pequeña, pero había iglesia de Jesucristo y Dorca era parte de la iglesia, parte de la familia de Cristo que estaba en Jope. Ahora, cuando aquí habla los creyentes de Jope, está diciendo, hermanos, que cuando Dorcas muere, primero cuando se enferma, pero muere, los creyentes no se quedaron quietos. ¿Se da cuenta qué hicieron los creyentes? Dice la Escritura, hermanos, que los creyentes mandaron, los discípulos, oyendo que Pedro estaba allí, en Lida, le enviaron 2 hombres a rogarle. Es decir, la iglesia de Jope, cuando Dorcas estaba tendida, la iglesia de Jope envía 2 mensajeros para mandar a traer a Pedro. No se quedaron quietos. Quiere decir que ellos aprendieron a interactuar ante las necesidades de las demás personas. Cuando había una situación, no se quedaban quietos. No se quedaban, pues hay que lo hagan, hay que se arreglen. No. Ellos enviaron, hermano, la iglesia de Cristo tiene que aprender a interactuar en las necesidades de las demás familias de la familia de Cristo. Amén. Así que si usted sabe de una necesidad de alguien por ahí, hermano, lo menos que usted puede hacer, lo menos y lo más, hermano, que usted puede hacer, hermano, es orar por él o por ella. Y no andar por ahí platicando, murmurando, ya supiste que fulano, ya supiste que fulana, ya supiste que esto, ya supiste que lo otro, ya supiste que cayó en pecado.
Las cosas malas que suceden en la iglesia no es para andarlas divulgando, hermanos, para andar murmurando de ellas, hermano, sino al contrario, para orar por ellas e interactuar, hermano, con Dios y con los demás, hermano, en base, hermano, a las situaciones adversas que le suceden al hermano o a la hermana. Porque a veces hasta queremos investigar, a ver dónde anda, cómo anda, qué hace. No, hermano, nosotros tenemos que interactuar primero en la oración y en la medida de lo posible en acudir al hermano, levántate, te animo a que te levantes, a que fortalezcas tu fe. Vamos a orar juntos, hermano. Y a veces eso es más edificante, hermano, que murmurar con las demás personas. Y dice la palabra que la iglesia, los discípulos interactuaron y mandaron a decirle a Pedro, que estaba en Lida: no tardes en venir a nosotros. Yo creo que todo esto era un plan de Dios, hermano. Pedro, desde que salió de Jerusalén, llegó a Lida, decíamos el día jueves, él no sabía al salir de Jerusalén qué se iba a encontrar en Lida. Pero sucede que en Lida se encontró a un paralítico, del cual Dios quería usar a Pedro para sanar al paralítico. Y él se queda en Lida, después del paralítico. Dice la escritura que toda la comunidad que supo del milagro, creyó en Jesucristo. ¿Usted sabía que los milagros también predican? Pero los milagros no disipulan, hermano. Los milagros no disipulan, pero sí predican. Amén. Entonces, hermano, vemos que él se queda ahí y de ahí, hermano, lo mandan a traer a Jope. Dice: no tardes en venir a nosotros. Y Dios ya tenía un plan ahí, hermanos, porque dice la escritura, el versículo 39, Pedro se levantó entonces y fue con ellos. Le dijeron: no tardes. Tal vez los enviados que pensaban regresar solos, pero no. Sino cuando el apóstol Pedro se le requirió en Jope, él acudió inmediatamente. Amén. ¿Nosotros acudimos inmediatamente cuando hay una necesidad? ¿O tenemos que esperar a que nos llamen una y otra vez? Pedro, hermanos, era uno de los líderes de la iglesia primitiva. Era uno de los apóstoles. Y él no se levantó el cuello, no. Si quieren que me rueguen, si quieren que me esperen. Hay cosas que son urgentes, hermano. Hay cosas que son urgentes y tenemos que atenderlas inmediatamente. Entonces dice la palabra que en ese momento el apóstol Pedro se levantó y fue con ellos, porque había una necesidad. Él fue, dice, Pedro se levantó entonces y fue con ellos. Cuando llegó, lo llevaron a la sala donde rodearon todas las viudas llorando. Lo rodearon todas las viudas llorando y mostrando las túnicas y los vestidos que Dorcas hacía cuando estaba con ellas. Amén. Es decir, había mujeres ahí. El impacto de esta mujer, hermano, al principio decíamos, una mujer piadosa, una mujer, hermano, caritativa, una mujer, hermano, que no solamente se conmovía, hermanos, de la situación, hermano, de la necesidad de la gente, sino que una mujer que actuaba, hermanos. Daba limosnas, ayudaba a los pobres, les hacía ropa para vestir, para taparse, hermanos. Entonces, hermano, y esto causó un impacto en la sociedad al grado de que cuando ellos vieron que esta mujer tan buena, quizás santa, piadosa, hermanos, estaba atendida, mucha gente le lloró. Mucha gente le lloró. Hermano, yo no sé si usted ha pensado en algún momento, cuando usted, ¿alguna vez usted ha pensado, hermano, cuando usted esté tendido, alguien le llorará? Entonces, hermano, vemos, hermano, que dice la escritura que cuando alguien muere, descansan de sus labores, de sus trabajos, pero sus obras con ellos siguen. Usted sabe que lo que usted hace hoy en vida, eso va a repercutir aún después. Si usted fomenta la palabra, enseña la palabra, si hace buenas obras para la gente, para demostrar su fe, hermanos, todo eso va a repercutir. Y ellos se van a acordar
Y en la medida de que ellos se acuerden, hermano, se va a dar cuenta los demás, desde luego, hermanos, qué tan bien o qué tan malo hicieron estando aquí en la tierra. Por ejemplo, usted se acuerda de David, y hasta hoy en día hablamos de David. ¿Por qué? Porque fue un hombre de Dios. Amén. Abraham, Isaac, hombres que hasta hoy día se recuerdan, hermano, porque fueron hombres y mujeres de Dios. Pero dice la palabra del Señor, las viudas, dice que los llevaron a la sala donde rodearon todas las viudas llorando y mostrando las túnicas y vestidos que Dorcas hacía cuando estaba con ellas. Entonces, sacando a todos, ¿quién los sacó? Pedro. Pedro sacó a todos. ¿Por qué sacó a todos? ¿No sería más bonito que fuera un espectáculo? Que se parara quizás ahí en el cuerpo y empezara quizás a hablar una oración así muy, muy rebuscada, y que todos la vieran, la escucharan. Y fíjese lo que hizo. Entonces, sacando a todos, Pedro se puso de rodillas. No es así como el gran predicador, el gran apóstol, el que se levanta el cuello, sino cuando se tuvo en privado con el Señor, dice que se le puso de rodillas. Para la gente quizás era el gran apóstol. Amén. El gran predicador. Imagínense, ya había sanado un paralítico y ahora iba a levantar a una persona que ya estaba muerta. ¿No era el gran apóstol? ¿No era el gran siervo? En nuestros términos, desde luego. Sin embargo, cuando se presenta delante del Señor, no le queda de otra más que arrodillarse y decirle: Señor, yo no soy nada si tú no estás conmigo. La forma de arrodillarse es una forma de adorar y de alabar al Señor. El gran apóstol Pedro, hermanos, el gran apóstol Pedro, de rodillas ante la presencia de nuestro Dios. Ya quisiera yo llegar a cruzar los talones al apóstol Pedro. Pero si el apóstol Pedro, siendo quien fue, se puso de rodillas delante de Dios, usted y yo no. Pues desde luego que sí, hermano. Por muy grandes que alguien se pueda pensar, hermano, delante de Dios, hermano, tenemos que arrodillarnos y rendirle alabanza y adoración, porque el apóstol Pedro lo hizo, el apóstol Pablo también lo hizo, y lo vamos a ver en su momento, hermano. Pero todos los hombres de Dios, hermano, los discípulos, hermano, se pusieron como siervos o esclavos del Señor, sometiéndose totalmente a la voluntad de su maestro. Y esto, hermanos, es algo que nosotros tenemos que rescatar en nuestra propia vida. Dice, sacó a todos y de rodillas y oró. Y volviéndose al cuerpo, después de haber tenido esa comunión con Dios, y después de tener quizás en ese momento de intimidad con el Señor, donde estuvo de rodillas frente al Señor, y estuvo platicando con Él, quizás el Señor le dijo: levántate y ordénale que se levante. Porque hubo una interacción, hermano. La oración es una interacción con Dios. Y en la oración, hermano, nosotros recibimos dirección de parte de Dios. Porque en la oración hay un interdiálogo. Y mientras Pedro estaba de rodillas ahí, adorando a su Señor, seguramente su Señor le dijo: ahora tú levántate y ordénale a Dorcas que se levante. ¿Y qué hizo Pedro? Lo único que hizo no es otra cosa sino ser obediente a la voz de Dios. Y cuando nosotros somos obedientes a la voz de Dios, el Señor hace lo que Él quiere, lo que Él tiene que hacer en la vida de las personas. Dice la palabra: y volviéndose al cuerpo dijo: Tabita, levántate. Tabita, levántate. Bueno, ¿usted no vería con admiración a una persona así? Dice, le dijo: levántate, Tabita, levántate. Y al momento, dice la palabra, ella abrió los ojos. Estaba tendida y lo primero que hizo, ¿qué fue?
abrió los ojos. Y dice la palabra, y al ver a Pedro se incorporó. ¿Qué dice que se incorporó? Estaba tendida como aquí en una cama, y lo que pasó es que se sentó. Y después dice el versículo que el apóstol Pedro le extendió la mano y le ayudó para que se pusiera de pie. Si usted hace algo así, hermano, ¿qué haría usted si usted hace algo así? Si usted era por un muertito, hermanos, y se levanta, ¿usted qué haría? Me echó a correr. ¿O no? Se echa a correr. ¿A poco no le daría miedo? Entonces, hermano, pero el apóstol Pedro sabía lo que estaba haciendo, sabía lo que Dios le ordenó, y el apóstol Pedro no corrió. Cuando la vio, ya, esto no me la creía yo, no me creía yo tan bueno ni tan santo. Sin embargo, se levantó y no le extrañó la actitud, no le extrañó el hecho del milagro, hermanos, porque sabía quién estaba con él. Al contrario, dice la palabra que le extendió la mano y la levantó. Y dice, vamos a terminar, dice la palabra, versículos, ¿en cuál vamos? Entonces, sacando a todos, Pedro, no, vamos más abajo. Él le dio la mano y la levantó, el 41. Entonces llamó a los santos y a las viudas. ¿Llamó a quiénes? A los santos. ¿Las imágenes? A los santos de Cristo, a los creyentes. Usted y yo somos santos, hermano. Santos, amén. Entonces, hermano, dice, llamó a los creyentes y llamó a las viudas que estaban llorando por ella. ¿Y cómo se las presentó? Viva para la gloria del Señor, hermano. Y de las cosas grandes y maravillosas, hermano, dice la palabra, dice, y la presentó viva. Y esto fue notorio en toda Jope, y muchos creyeron en el Señor. Pedro, bueno, hasta ahí nos quedamos por un momento. Dice, toda Jope se enteró. Dice, fue notorio a toda Jope y muchos creyeron en el Señor. Usted sabía, hermanos, que los milagros, como decía yo al principio, los milagros también predican. Los milagros también evangelizan. Es más, algunos de ustedes o de nosotros, yo me incluyo también, hermanos, fuimos evangelizados por un milagro. Los milagros predican, hermano, pero en la aclaración, hermano, los milagros no disipulan. Dígame amén, aunque sea por ahí alguien. Los milagros no disipulan. Es decir, si ya me llegué al evangelio por un milagro, pero es necesario que yo esté aprendiendo de la palabra, escuchando mensajes de la palabra, leyendo la palabra, escuchando audios, escuchando predicaciones, y sobre todo predicaciones que realmente prediquen de la palabra. Porque si alguien les dice por ahí, si tú vienes a Cristo y das tu ofrenda, das 10,000 pesos, el Señor te va a prosperar y te va a dar un negocio, una empresa grande. Eso no es el evangelio, hermano. Eso no es el evangelio. El Señor no nos promete grandes empresas, grandes riquezas, una mansión en Acapulco, no sé. El Señor no nos promete eso. El Señor nos promete primero vida eterna, paz interior, amén, y una vida plena, abundante, amén. De lo demás, Él nos va a ir dando poco a poco. No espere tener millones aquí en la bolsa o en el banco, no espere tener eso, porque probablemente nunca llegue eso, pero va a tener paz, va a tener tranquilidad. Dice la palabra, aquí nos quedamos, el versículo 43. Y aconteció que se quedó muchos días en Jope, en casa de un cierto Simón curtidor. ¿Se quedó muchos días en dónde? En Jope. En Jope, hermanos, se quedó muchos días. ¿En casa de quién? La casa del curtidor, hermano, estaba a la orilla de la playa. Ahí. ¿Cómo sufría el apóstol Pedro?
El caso es este, hermano. No crea que es la playa. No, no. El caso es este. Simón curtidor. Él era curtidor. ¿Qué curtía? Pieles de animales. Usted sabía, hermanos, que ante los ojos de los judíos, los que curtían pieles de animales eran considerados como de la segunda clase. ¿Por qué? Porque tenían contacto con los animales. Y toda persona que tuviera contacto con un animal muerto quedaba inmundo. Pero Pedro quiso quedarse ahí. Pedro se quedó ahí. Lo cual quiere decir, hermano, que el apóstol Pedro estaba siendo tratado por Dios. Y esto lo vamos a ver más adelante, hermanos, porque salió de Jerusalén, visitó todas las iglesias, hermano, del lugar y llegó hasta Lida. En Lida Dios trató con el apóstol Pedro. En Lida con el paralítico Dios trató con él. Y después de ahí se desplazó hacia Jope, donde Dios trató con él, con la mujer que estaba muerta, Dorcas. Y de ahí nos vamos a dar cuenta el próximo jueves, hermano, que llegan unas personas, hermano, porque fíjese que Pedro no dice, llego a Lida y de aquí, no, pues yo voy a Jope. No. En los dos casos, hermano, el Espíritu lo dirige de la siguiente forma. De Jope lo vienen a traer a Lida. Estando en Jope, hermano, lo vienen a traer de Cesarea. Y de esa forma el Señor le estaba dando dirección. Ahora, algunos de ustedes, de nosotros, hermano, éramos lo vil de la sociedad. Un hermano hace días, a lo mejor se acuerdan, decía, si yo les contara lo que yo hacía. Por ahí otro hermano dice, hermano, de su testimonio. Le dice un hermano al otro hermano, de su testimonio, en tiempo de testimonio, que antes sabía. De su testimonio. El hermano le hace, no. ¿Le dice algo de esa expresión? ¿Por qué? Porque las cosas que hacíamos en el mundo no son para contarse, hermano. Es más, da pena hacerlo. Y ahora entiendo, hermanos, porque en un tiempo, bueno, una vez aquí nosotros tuvimos a un hermano que fue homosexual. Y este hermano, cuando se convirtió a Cristo, le daba pena dar su testimonio. Y no es para menos, digamos. Pero dice que el Señor trató con él y le dijo, dice, lo primero que te voy a pedir es que no te dé pena testificar de dónde yo te saqué. Y yo creo que es algo de cada uno de nosotros, ¿no? Nuestra vida pasada fue de miseria, de vergüenza espiritual, hermano, pero ahora en Cristo las cosas son nuevas. Amén. Y Dios quiere llevarnos, así como el apóstol Pedro, de gloria en gloria, de lugar en lugar, hermano, de lección en lección, hermano, para que nosotros lleguemos a una estatura del varón perfecto. Amén. Y usted por eso está aquí, hermano. Si usted sale de aquí y dice, no, pues eso dice el hermano, pero yo hago lo que quiero, está en su derecho. Pero una persona con esa actitud, hermano, nunca va a crecer, nunca va a avanzar. Y si usted realmente quiere avanzar en la obra del ministerio, hermano, algunos dicen, no, pues aunque esté yo en el cielo y el que no avance. No, pues tampoco. Imagínese, hermano, cuando yo llego al reino de los cielos y el Señor me diga, no, pues sí vas a entrar, pero ¿predicaste mi palabra? No, pues yo prediqué prosperidad. Haya más gente, más ofrendas. Llegando a la presencia de Dios, hermano, nosotros tenemos que llevar frutos dignos de arrepentimiento, cambios en nuestra vida, cambio de actitud, porque por nuestra mala actitud o buena actitud, hermano, podemos alcanzar a otros para Cristo. Y yo sé que algunos son pretextos, pero nosotros se los damos porque nos portamos mal. Imagínense, si alguien no llega al reino de los cielos por nuestra culpa, es más, el Señor dice que si alguien, es necesario que vengan los tropiezos, pero hay de aquellos por los que vienen los tropiezos. Y usted y yo, por lo menos yo le digo a Dios, Señor, no permitas que yo pueda ser piedra de tropiezo para nadie, porque tengo muchos errores, y en algunos de esos errores puede haber un malentendido, pero que esos malos entendidos no repercutan en la vida eterna que Dios les ha dado a cada uno de ustedes.
Dios lo va a llevar de gloria en gloria. Dios lo va a llevar, lo va a sacar de Jerusalén y lo va a llevar a Lida, y ahí lo va a llevar a Jope, y ahí lo va a llevar hasta Cesarea, hermanos, porque Dios quiere tratar en cada lugar con cada uno de ustedes. Cuando Pedro terminó su trabajo en Cesarea, él dijo, ahora entiendo. Y el jueves tal vez veamos que entendió.